Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias por venir, por conectarse a esta mesa virtual. Mi nombre es Natalia Viñas y en representación de Adriana Hidalgo en Argentina, hoy vamos a presentar la nueva novela, Disfruta del problema, de Sebastiano Mauri. Sebastiano está en Italia en este momento, así que vamos a estar con él, comunicados, con César Solís, que es nuestro director de Adriana Hidalgo en España. Y tenemos el lujo de que nos acompañan para presentar este libro Franco Torcha, periodista, licenciado en letras y alguien a quien nos admiramos un montón. Y nada menos que con Antonella Costa, actriz que, bueno, va a leer unos fragmentos de la novela. Los dejo ahora con César, que les va a contar algunas palabras. Y desde ya, Franco, Antonella, gracias por la presencia de ustedes y gracias a todos por la conexión. Hola, ante todo muchas gracias por haber armado esto. La verdad que para la editorial que hace tantos años que tiene casa en España, esta simultaneidad de poder presentar a la vez en España y en Argentina nos da mucha ilusión. Más que nada porque es uno de los primeros libros, yo creo que es el primero, que hemos sacado a la vez, tanto en España como en Argentina. Entonces, este feliz experimento que estamos haciendo, lo queremos, digamos, ver reflejado en esta presentación en simultáneo, y desde ya muchísimas gracias, y los dejo con Franco, que es quien va a llevar la charla. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, César. Bienvenidos a todos, bienvenida Antonella, bienvenido Sebastiano Mauri. A propósito del título de tu novela, a propósito de Disfruta el problema, mi primera pregunta se orienta precisamente a la idea de la homosexualidad como un problema, una idea ficcionalizada en tu texto, una idea además, entiendo, bastante presente en tu vida desde tu infancia, ¿no? Es decir, la homosexualidad es un problema, fue un problema para vos y es un problema para el narrador de la novela. Sí, y yo agregaría que es un problema para la sociedad. Hay que, digamos, que acordar, la novela está ambientada en los años 90 en Nueva York por la mayoría. Entonces, primero, bueno, ya pasó los años 90 mucho tiempo, entonces, y cambiaron muchas cosas, entre las cuales en muchísimos países como Argentina, Italia, España, etcétera, se legisló ahora diversas versiones de matrimonio unión civil entre la pareja homosexual, por ejemplo, es posible. Antes no lo era. Entonces, digamos, uno, acordémonos que es un momento que a este punto ya es histórico. Segundo, eso es lo que quiero compartir, porque también, en verdad, en Milano, acaba de pasar hace 24 horas que un chico se tiró abajo de un tren porque no aguantaba más los insultos homófobos, por ejemplo. Entonces, también la narrativa de cómo cambió, estamos muy bien, está todo aceptado, nos hace sentar sobre el hecho que en verdad tenemos que luchar todavía por la aceptación y por muchas cosas. Y todavía hay muchos chicos que sufren de la homofobia exteriorizada y homofobia interiorizada. La homofobia interiorizada es abrazar el cuento que no estás bien como estás y que tendrías que cambiar, tendrías que, ¿no?, adaptarte o normalizar según el dicta de la sociedad tu vida. Y eso es parte, como decía Foss, lo que cuento en la novela, que sí tiene que ver también con mi propia experiencia. En mi caso, por ejemplo, la primera vez que me acerqué a un hombre tenía 27 años, era bastante grande, por ejemplo. Hasta ahí seguí en verdad exaudiendo una promesa de un niño de 5 años, porque a 5 años me prometí a mí mismo nunca seré homosexual, ya sabiendo exactamente lo que quería decir y sabiendo que lo era, absolutamente. Y de ahí empecé mi misión. Y bueno, este libro es el cuento de finalmente romper con ese pacto y disfrutar del romper de ese pacto. Pero a propósito del concepto de disfrute y del título de la novela narra también cómo el protagonista es tentado por una especie de cultura del disfrute, casi como una suerte de felicismo, podríamos decir, alrededor de ser gay, muy, muy promovido por
ese contexto histórico, por la ciudad de Nueva York en la década del 90, que entre otros sueños sembró como espacio quizás también el sueño de poder ser portador de un problema, pero al mismo tiempo ser capaz de disfrutarlo. Ese es otro, ¿no?, de los ejes de Texto Fabuloso. Sí, sí, bueno, New York en verdad, sobre todo ahora, la New York de hoy, post-COVID, post-September 11, digamos, es otro discurso, pero la New York de los años 90, para entendernos con una referencia pop, es la New York de Sex and the City, digamos. Esa New York era un poco como el país de los juguetes, era Neverland, como se dice, el país de nunca jamás. Es el lugar de sueño, a donde vas justamente a perderte para reencontrarte, a reinventarte, a donde casi todo el mundo logra ser anónimo, hasta una star del cine logra ser anónima en las calles de New York, digamos. Hay un lugar a donde te puedes perder entre todos. Y entonces, cuando podés liberarte también de tu círculo, de tus amigos, tu familia, todo lo que te acuerda la representación de vos que llevaste adelante hasta ese momento, ahí, sobre todo donde tenés una variedad humana increíble, entendés que las posibilidades son muchas más y se te hace más fácil dejar atrás la parte de ti que no te sirven, o no te sirven más, por lo menos. Volviendo a ese que fuiste a los 5 años, entonces, Sebastiano, a ese que a los 5 se prometió no ser quien era, quisiera invitar entonces al respecto a Antonella Costa. Tenemos el privilegio de que pueda, en efecto, compartir algunos tramos de Disfruta el Problema con nosotros en esta presentación, porque, claro, entre otros fragmentos, hay un fragmento elegido que se vincula a tu infancia. Antonella. De chico ya me parecía que Lina tenía razón cuando decía que había algo que no estaba bien en nuestra familia. Y la poca televisión que veía a escondidas en su habitación confirmaba esa tesis. Éramos los conejitos de Indias de un modelo educativo cuyos resultados a largo plazo eran inciertos. Los Bradford, los Jefferson, los Ingalls, me parecían todos extraterrestres. Sus familias no se parecían en nada a la mía. Rezaban antes de comer, no permitían que sus perros permanecieran en la casa, consideraban que una mancha de tomate era una buena razón para cambiarse una camisa y, algo increíble, usaban posavasos. Verlos en televisión era un viaje hacia tierras lejanas. En casas donde se cenaba a las 8 de la noche, sentados todos alrededor de una mesa bien puesta, y no a las 10 en cuclillas sobre almohadones tunecinos y acompañados por un conjunto de bongos. En playas donde los niños comían sándwiches de jamón y queso y no moluscos crudos arrancados de las piedras con la mano. Y donde las madres prohibían a sus hijos bañarse antes de que hubieran pasado 3 horas para poder hacer la digestión, en vez de alentarlos a nadar entre las barracudas. Muñecas para las nenas y autitos para los varoncitos. Yo sabía que esos eran ejemplos de lo que mis padres llamaban bibí, burgueses bien pensantes, enemigos número 1 del progreso y del bienestar de la humanidad. Yo, sin embargo, no podía dejar de preguntarme qué se sentiría al cenar sin que una mona indonesia llamada Clarisa te quite la pechuga de pollo del plato para refregársela por sus genitales. No es que estuviéramos desprovistos de reglas, es que nuestras reglas eran completamente diferentes de las de los demás. La Coca-Cola estaba prohibida, y también las papas fritas pie, el cucciolone, el calipo, los bachi perugina, los chicles Big Bubble, las morositas, todos los productos marca Mulino Bianco, Nestlé y Knorr, y cualquier tipo de alimento congelado. Los bastoncitos de pescado Findus eran mercancía diabólica. Una vez en la habitación de Lina me puse a ver una serie televisiva sobre una familia que vivía en una enorme casa antigua. Diferente, y eso se notaba enseguida, de todas las demás. En primer lugar, por la decoración, ecléctica y llena de personalidad. Los hijos tenían permiso para hacer experimentos de química con sustancias explosivas, mientras que por la casa se paseaban animales de los que era imposible determinar la especie. El mono arrojaba los volúmenes de la Enciclopedia Británica contra el juego de copas de cristal. Y la hija, antes de comerse una aceituna, se aseguraba de que no fuera caca de carpincho, souvenir de algún viaje por el Pantanal boliviano. Esa era la vida que yo conocía. Entonces,
No éramos los únicos. Tenía una prueba de que existían otras familias como la nuestra, o por lo menos existía una, la familia Addams. Cuando al día siguiente obligué a mi padre a mirar televisión, él no quiso admitir las semejanzas entre nosotros y ellos. Pero papá, está preparando un florero sin flores, solo con hojas, tal como hace mamá. Ahí hay una cabeza de alce en la pared, es como tu corderito embalsamado que parece que te está mirando cuando vas al baño. Y los fetiches para magia negra tienen un altar igual al nuestro. ¿Y qué me decís de la mona? Salvo que no hace pis en la cama, es tan traviesa como Clarisa, e incluso es de la misma especie. No sé qué decirte, Martino, a mí me parecen muy tétricos. Ahora te pido disculpas, pero tengo que prepararme porque esta noche invocamos al espíritu de Sharon Tate. ¿Quién es Sharon Tate? La actriz descuartizada por una secta satánica. Gracias, gracias, Antonella. Muchas gracias, Antonella. Hay un recurso en este fragmento que acaba de compartir con nosotros Antonella Costa que vuelve a lo largo del texto, Sebastiano, que son, casi diría yo, las listas o por lo menos la sucesión de referencias culturales. ¿Qué te permite eso como recurso narrativo? ¿Qué le facilita a la novela? Pienso, acentuar el contexto, dibujarlo con mayor precisión. ¿Por qué esas referencias? Bueno, uno, sí, ayudar con el contexto. Después, muchas de las referencias son cinematográficas y eso tiene que ver también con el protagonista, que cuenta su historia un poco como si fuera una película, que ama las películas, que trabaja en el mundo de las películas. Digamos, el cine entra y sale por ventanas y puertas de todos lados. Y en general, las referencias culturales sirven para ayudar al lector también a identificarse simplemente, porque cuando te comías en Argentina, no sé, la bauquita de niño, eso es una experiencia que muchos han compartido, digamos. Entonces te sirve para, sobre todo en un contexto tan alieno como lo es lo de Martino Sepe, porque justamente como vieron también de esta descripción, no creció en una familia típica para nada, creció en una familia que abrazaba mucho los valores de los años 70, digamos, el tentativo de reinventarse todas las relaciones familiares, las maneras de educar los chicos, ¿no? Las relaciones de poder entre hombre y mujer. Sí, en efecto, la familia es protagonista medular de tu novela y es una familia de estas características, como acabamos de apreciar en el fragmento que leyó Antonella. Por ende, prima facie, no sería una familia fácilmente identificable con el homodio. La institución familiar en el mundo en las últimas décadas es una institución social muy señalada, en el sentido de que, en efecto, es hacia el interior de las familias en general que el homodio despliega herramientas que a veces ni siquiera despliega afuera de la familia, ¿no? La familia es una institución social y es una institución de los estados también. Pero esa imagen, en general, es la imagen que tiene cualquiera de la familia tradicional, a la Ingalls, podríamos decir casi para parafrasearte, no a la Locos Adams. Tu familia, la familia de la novela, además, la familia que la novela cuenta, es otra familia. Sin embargo, obstaculiza. Sin embargo, para el protagonista de la novela, no termina siendo una familia fácil a la hora de salir del armario. ¿Por qué? Bueno, porque al final encuentra resistencias ahí también. Y en el caso de vos vengas de una familia muy conservadora, la mayoría de las veces es más fácil para un adolescente darse cuenta que sus padres vienen de una vieja generación, digamos que tienen valores que ya están pasados y que no te van a entender sobre varios temas, y entonces te haces tu educación todo solo. Los padres tan progresistas que se presentan como tan progresistas, en ese caso terminan siendo, ¿no?, más amigos, y el romper, el entender que también son de toda manera parte de otra generación y que, y que sobre algunos temas es tu deber educar a ellos y no ellos educarte a vos, ese proceso se te puede hacer más difícil, no más fácil, justamente por el hecho que, digamos, ver
ver la discrepancia es más complicado. En ese caso la homofobia es mejor camuflada, digamos. Porque además la novela hace referencia, Sebastiano, a una generación, como decías, progresista, totalmente atravesada por los saberes, las consignas de los 60, pero también fundamentalmente en este caso de la década del 70. Pero esa época, pero ese horizonte era también fuertemente homodiante y esto queda muy claro siempre a partir del testimonio, además, de muchos activistas del mundo, me atrevería a decir, que han incluso hasta pertenecido a, bueno, a asociaciones políticas, a agrupaciones de esas décadas que los han excluido justamente por su orientación sexual. Es un progresismo que llegaba hasta la orientación sexual, más allá no. Sí, sí, en Italia, por ejemplo, la izquierda de esos años era representada por el Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Italiano era conocido por ser homófobo. La historia de Pasolini también tiene que ver, ¿no? Nunca realmente se andó Claro. al fondo de la situación porque igual se la fue a buscar, porque igual fue en algún lugar a la noche haciendo cosas sucias que un buen padre de familia no hace, ¿no? Entonces había esa moral de fondo y también había con la gente por la cual él hizo muchísimo en su vida y en su trabajo. Entonces sí, absolutamente, es un tema eso, así como hay mucho sexismo muchas veces en la izquierda. El Partido Democrático hoy en Italia, por ejemplo, todavía tiene una cantidad de hombres respecto a las mujeres entre sus candidatos que es avergonzosa, digamos, es la única palabra que uno puede decir. Entonces no tiene que ver solo con la homofobia. Muchas veces, sí, digamos, se olvidan de hacer bien los deberes en la izquierda, se pierden muchos pedazos atrás, desgraciadamente. Hay una tentación muy, muy propia del presente, Sebastiano, por insistir en que hoy una salida del armario es casi una especie de trámite instantáneo, que es casi una instancia de una facilidad y de un absurdo, podríamos decir, atómicos. Esto no es así, tampoco es así en la novela, y vos te encargás en Disfruta el Problema de también cuestionar y mucho eso en un montón de instancias. ¿Por qué la salida del armario nunca es fácil? ¿Y por qué además es tan inimaginable para quienes nunca tienen que salir de ningún tipo de closet? Sí, bueno, uno hay que acordar eso, que es un ritual que nos toca solo a nosotros, digamos, y nos toca a nosotros solo porque la sociedad decide que la narrativa es, vamos todos a dar por sentado que vos sos un hombre o una mujer cisexual, ¿cómo se dice en castellano? Cisexual. Sí, Sexual cisexual. y heterosexual. En el caso seas cualquier otra cosa, a un cierto punto tenés que comunicármelo. Además, como la sociedad te dice que eso es lo que quiere, le gusta, encoraja y soporta, obviamente todos tendemos la tendencia a que nos cueste quizás aceptarlo con nosotros y sobre todo también a comunicarlo. Después hay que acordarse que respecto a otras minorancias, como las minorancias étnicas o políticas o religiosas, generalmente la niña o el niño crecen parte de la misma, la familia en la cual crecen participa de la misma minorancia, entonces participa de las mismas formas de discriminaciones. Mientras un niño o una niña LGBTQI+, generalmente la mayoría de los casos es una minorancia adentro de su familia y en muchos casos es una minorancia discriminada adentro de su familia o personas como ella o él ven o escuchan que están discriminados. Entonces es un camino muy distinto y muy, digamos, y seguramente, ¿cómo se dice? Faticoso, entonces, cansador. Cansador, Muy, claro. muy cansador. Digamos, si empezamos a no dar por sentado que nadie es nada, simplemente a un cierto punto cada uno cuando lo que sabe, en el momento que lo sabe, dice qué le gusta o qué no le gusta, sin gran problema. Pero por ahora es un deber que nos toca solo a nosotros. Sí.
A propósito de eso, hay un fragmento de Disfruta el Problema que quisiera que ahora Antonella comparta con nosotros en esta presentación de la novela. A partir de ahí se sucedió una serie de coming out, esos ritos de pasaje cruciales a los que debe someterse cualquier persona que va a la cama con alguien de su mismo sexo. Tengo una historia con un hombre, le digo a mi hermano por teléfono. ¿Una historia en qué sentido? En el único posible, estamos juntos. No. Sí. 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 No. Sí. 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 No. Si te parece, otro día hablamos de esto. ¿A quién se lo dijiste? Lo sabes vos solamente. Bueno, no tiene que saberlo nadie más. ¿Y por qué? Porque si más adelante cambias de idea, es demasiado tarde. Las mujeres no se meten con alguien que se haya declarado puto. No había pensado en eso. Y quizás se trata solamente de una fase propia de dandy neoyorquino. Yo no tengo nada de dandy. Que yo lo sepa no significa que ahora van a estar tomados de la mano delante de mí, ¿no? A Yanka le mando por mail una foto del fin de semana en Fire Island con Alejo. Me llama apenas lo recibe. ¿Y este quién es? Mi novio. Ah, ¿y ella cómo se llama? Se llama Alejo, es un varón. Entonces no entendí lo que me dijiste. Mi padre saca el tema él solo la primera vez que viene a visitarme a Nueva York. Buen día, me dice ya sentado en la mesa para desayunar. Hola, gruño yo, todavía adormecido. ¿Me pasas el café? ¿Querés leche? No, gracias. Ese muchacho con el que estuviste en Fire Island, ¿tenés una historia con él? ¿Qué? Sabe que lo escuché, espera que dijera la pregunta. Sí, le respondo. ¿Azúcar? Sí, repito. ¿Es una historia de sexo o una historia de amor? De amor. ¿Huevos? Vendrá al Oviate para el casamiento de Ariana y quisiera que supieses que es mi novio antes de que empieces a hablarle de mujeres durante todo el almuerzo. Decido contárselo también a mi testosterónico primo Hugo. ¿Tu novio? ¿Pero escuchás lo que decís? ¿Desde cuándo estás con esa historia? Casi un año. ¿Los demás primos lo saben? No creo, pero después del casamiento de Ariana lo van a terminar sabiendo. Bueno, vení con él si querés, pero ¿por qué tienen que decir que duermen juntos? Son cosas de ustedes. Y sin embargo, vos estás con una novia diferente cada vez que te veo y te encargás de que todos lo sepan. Si yo traicionase a Miquela, qué sé yo, con una tailandesa, no andaría diciéndoselo a todo el mundo. Pero Tailandia, ¿qué diablos tiene que ver con lo que digo? Una manera de decir, algo raro, homofóbico y racista, felicitaciones. Vos entendés qué quiero decir. Yo no estoy traicionando a nadie, Alejo no es un amante, es mi novio, él es mi Miquela. Es un hombre, así que no puede ser Miquela. Es impresionante, muchas gracias Antonella, porque leído así, y leído quizás también, claro, como la novela la vienen leyendo en otras lenguas y ahora también en español, con tanto detenimiento, todas las violencias inscriptas, Sebastiano, en tantos términos, toda la violencia de semejante intercambio queda muy expuesta, parece que no, porque esta escena, por ejemplo, es una escena de vuelta, familiar, una escena cotidiana, de confianza, incluso mediada por el afecto, y también entonces cargadísima de violencia, ¿no? Sí, de violencia, bueno, eso que tiene que ver con el hecho que nos falta mucho trabajo para entender la aceptación, para realmente no ver con un ojo de juicio la diversidad. Ahora, finalmente,
es algo que se habla más, digamos, es más un discurso. En Italia en este momento, por ejemplo, no estamos logrando integrar en una ley que ya existe, en la cual, digamos, es más grave atacar a alguien por razones étnicas, religiosas, si estás, digamos, simplemente un acto de violencia por razones étnicas o religiosas o nacionales, ahora ya es considerado más grave en Italia. Están tratando de agregar el hecho que haya también la identidad de género, la orientación sexual, el género, digamos, también simplemente si se trata de una mujer, o el habilismo en el sentido si es alguien con disabilidad. Pero es una ley que está trabada, esa también, por ejemplo, en este momento. Entonces, sí, y está trabada con el discurso que puede limitar la libertad de expresión, que puede incluir la homofobia, pero en verdad, por ejemplo, en esta ley no hay ningún problema si uno sigue diciendo que la familia tiene que ser de un hombre o mujer y que los gays no les gusta nada y Jesús o Dios los va a castigar cuando mueren. No hay ningún problema. El problema es solo que no incites a la violencia o atrás de ese discurso no haya un acto de violencia, digamos. Pero, digamos, es todavía un trabajo que hay que llevar adelante. Una cosa que da esperanza, por ejemplo, un experimento que se hizo en Estados Unidos. Encontraron familias o parejas que después de haber respuesto un cuestionario resultaron altamente homófobas. Le organizaron simplemente un té en el cual fueron a casa de una pareja gay en su casa y tomaron un té por una hora, charlando de cualquier cosa. Y después volvieron a su casa y compilaron el cuestionario de vuelta. El nivel de homofobia calaba impresionantemente después de una hora en la cual por primeras veces en su vida fueron a casa de una pareja gay, tomaron el té con ellos, vieron que no eran cualquier cosa pasaba en su cabeza del circuito de estereotipos al que estaban abrazando, y entonces a veces también no alcanza mucho, alcanza solo con conocerse el uno con el otro para no tener tan miedo a la diversidad, que tiene que ver también obviamente diversidad étnica o religiosa. Ese discurso puede pasar por muchas vías. Sí, es una ley, ya que la citás, muy discutida en este momento también y objetada por el Vaticano, entiendo, ¿no? La que en este preciso momento está discutiendo Italia. Pero mencionaste un concepto que por supuesto está muy trabajado también en tu novela, Disfruta del problema, que es el concepto de estereotipo, que es la estereotipia en general. Porque además del problema original, el protagonista de la novela tiene el problema de la identificación o desidentificación con los estereotipos de una especie de modelo de gay forjadísimo en la década del 90 y muy vigente también en nuestro presente, que es el gay del tipo identidad global, ¿no? Es decir, que es la idea de un gay en ese sentido domado, poco molesto, absolutamente ajustado, digamos, a los estándares decimonónicos de nuestra sociedad, sobre todo, claro, a los dictados del mercado y demás. Y hay un momento concreto en donde, bueno, el protagonista lee una serie de ofertas sexuales, y desde luego no se halla. Desde luego entonces también se le presenta esta especie de segundo, tercer o cuarto problema en el marco de todos los problemas narrados, que es el de sentirse en ese punto también desagregado, podríamos decir, ¿no? Repito, desidentificado. Sí, o impreparado o aterrorizado. Lo que dice la novela, se siente como un conejito en la jaula de los leones, digamos. No se siente preparado para ese tipo de... Sí. Yo también pienso, nuestras vidas enteras son etapas, y esto vale para todo el mundo, de aceptación. Nuestras vidas enteras las pasamos a desaprender también muchas de las cosas equivocadas que aprendimos, a deselegir muchas de las elecciones equivocadas que hicimos en nuestra vida. Obviamente un coming out es seguramente un momento importante en la vida de alguien, sobre todo el primer coming out con ti mismo,
pero todo sigue siendo un proceso. El mundo gay está lleno de estereotipos, el mundo gay masculino que conozco más. Si uno abre cualquier application para encuentros de Tinder a Grindr, nosotros que tanto hemos sufrido la discriminación, nosotros que somos parte de una minorancia que tanto se llama discriminar, si mirás es todo un no, no negros, no gordos, no peludo, no viejo, no efeminado, es todo un no, no, no. Lo que queda, lo que tiene sí es un blanco más macho, masculino, activo, con la cantidad de pelo justo y que se parece a 4 actores específicos que te paso la lista después. Digamos, eso quiere decir que todos tenemos todavía muchas etapas para deshacernos de los estereotipos, deshacernos de los prejuicios. Digamos, eso es una cosa muy clara y eso es algo que ves hoy en día, 2021, muy, digamos, clara indicación de lo que, no solo de lo que se piensa, de lo que se desea, de lo que nos han enseñado a desear, pero también lo que se comunica sin ningún problema. Nosotros que teóricamente tendríamos que ser mínimamente educados sobre un lenguaje no discriminatorio, por lo menos porque lo vivimos. Bueno, a propósito de todos esos noes, no esto, no, 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 que recién citabas, Sebastiano, claro, lo que aparece allí, a mi criterio, tiene mucho que ver con una suerte de pulsión de exterminio, casi como con un instinto organizado para terminar no siendo, es decir, para terminar muriendo, y salvo, claro, que se habite el estereotipo, que es un estereotipo, por cierto, inhabitable, imposible, como todo estereotipo, plantea una suerte como de punto de llegada al que es completamente difícil acceder, quiero decir, o imposible. ¿Por qué insisto por qué cito ahora esto de la muerte? ¿Por qué digo esto vinculado a la muerte? Porque hay otro momento en Disfruta el Problema que apela al recurso del que ya hablamos, que es el de la lista o el de la enumeración, y a propósito de las narrativas y de los estereotipos, una enumeración que hace el narrador vinculada a la industria cinematográfica internacional y el lugar que él percibe que le ha dado a personajes gays hasta el momento. Es un lugar de muerte. Siempre es un lugar tanático, siempre es un lugar de evaporación, es decir, de dejar de existir. Se trata de dejar de existir y todo esto lo va a ejemplificar muchísimo mejor la novela y sobre todo la novela ahora, en este tramo, leída por Antonella Costa. Busco el amor con la elegancia de un lobo famélico a la caza de una presa para devorar. Aunque comprendí que la única insignificante ventaja de una pareja gay es la de no ser considerados potenciales clientes de los vendedores ambulantes de rosas. Ni siquiera para Hollywood, el final feliz queda bien en las parejas gay. En toda la historia del cine no existe ni una sola película de gran éxito que haya mostrado una historia de amor que ni siquiera digo termine bien, todos felices y contentos, sino que por lo menos siga durando con todas sus imperfecciones hasta el final de la película. Y para estar seguros, y no queden dudas, la mayor parte de las veces uno de los dos muere. Y si por casualidad viene a la mente alguna con final feliz, o se trata de una película que pasó sin pena ni gloria, o de una comedia paródica como La Jaula de las Locas, Dentro o Fuera, o Las Aventuras de Priscila, Reina del Desierto. ¿Quieren la lista de las películas más famosas que tratan temáticas gay? Les recuerdo cómo terminan los personajes con una sexualidad desordenada, usando las palabras de Ratzinger. 1940, Rebeca, una mujer inolvidable. Quemada viva. 1948, La Soga, pena de muerte. 1959, De repente en el verano, linchado. 1961, La mentira infame, ahorcada. 1962, Tempestad sobre Washington, degollado. 1962, La gata negra, tiro en el pecho. 1967, La zorra, aplastada por un árbol.
1968, El detective, asesinado a golpes de capitel. 1969, Perdidos en la noche, muerto, vaya a saberse por qué, en un colectivo. 1980, Cacería, un muerto detrás del otro. 1984, Otro país, ahorcado. 1992, El juego de las lágrimas, encarcelado. 1993, Filadelfia, destruido por el SIDA. 1999, Los muchachos no lloran, acuchillada y baleada. 2005, Secreto en la montaña, muerto a patadas. Secreto en la montaña, voy a verla con mis padres, de visita en Nueva York por unos días. Los llevo al Angélica Film Center, incómodos, pero con el público adecuado a nuestro lado. Cuando mi madre supo que yo estaba de novio con un hombre, y me dijo que lo lamentaba por mí, porque eran amores más difíciles, era una vida más difícil. Desde entonces quiero convencerla de que no hay ninguna razón para que sienta pena por mí, que soy feliz así, y que no siento que mi vida sea más difícil que la de los demás. Lo cual, en realidad, no es del todo cierto, pero al menos quiero que ella lo piense así. Es, en efecto, un momento, a mi criterio, extraordinario. Para ir cerrando esta presentación, Sebastiano, quiero preguntarte hasta dónde sentís que tu trabajo artístico, en tus películas y también, claro, en tus novelas, hoy tenés otra novela ya publicada en Italia, La Nuova Terra, hasta dónde efectivamente querés o buscas conjugar cierto activismo, al menos un activismo a tu manera, al menos un activismo propio, con las prácticas artísticas. ¿Es en efecto ese un cruce que vos buscás o lo que haces está por encima de ese objetivo? No, no, absolutamente es un cruce que yo busco. Para decirlo con Eleanor Roosevelt, aprenda de los errores de los otros porque no tenés tiempo de hacerlo todos vos, digamos. Entonces, lo que yo trato de hacer con mi trabajo es compartir las 2 o 3 cosas que entendí, compartir mis errores, para que quizás logre ayudar a alguien de más joven, quizás o cualquiera, a otra persona de donde no hacer los mismos errores que hice yo. Digamos, mi último libro también es mucho lo mismo, compartir una versión, siempre obviamente en una novela en la cual tenés una libertad de despegarte de la realidad todo el tiempo, cuando vos quieras, pero compartir una evolución también, unos errores para que justamente quizás ayude a otro. Quería precisar que es importante que en el texto que leyó Antonella decía que la única ventaja de las parejas gay era no ser considerados vendedores, potenciales vendedores, clientes desde vendedores ambulantes de rosas. Ya no es absolutamente más verdad, es out of date esa frase. Los bares gay tienen más vendedores de rosas que gay ya hoy en día. Y eso, bueno, eso es un señal, por ejemplo, de cambio cultural, claro, de que también nos consideran potenciales parejas y entonces compradores de rosas para la persona nuestra. Y de que ahora les toca padecer el amor romántico también. Ahora te quiero ver. No, ahora nos toca a nosotros también, exactamente, explicar por qué no estamos comprando la rosa en ese momento. Es un muy buen título, ¿no? Clientes de vendedores de rosas. Es un muy buen título para este momento, para algún texto vinculado a este momento. Quiero agradecerte muchísimo, Sebastiano, en principio, haber contado conmigo para este momento y felicitaciones desde ya a Adriana Hidalgo por esta novela editada, como dijimos, en simultáneo en España y en la Argentina, una novela que tiene ya unos cuantos años editada en Italia y que llega de esta manera a la lengua española. Salgo de esta situación con el deseo de poder leer como Antonella Costa algún día, leer así, leer tan bien, y algún día, como no, poder escribir como Sebastiano Mauri. Muchísimas gracias. Gracias en serio. Mil gracias a ustedes, realmente. Fue muy bueno compartirlo con ustedes. Chao. Gracias, chao.